Muy buenos días. Saludos nuevamente en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos listos para comenzar el mensaje de la palabra de Dios en este día. Así que te saludo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga que me puede escuchar en este momento. Y te doy la bienvenida en el nombre de Jesucristo. Vamos a comenzar leyendo un salmo. El Salmo 100. Y los versículos, tiene 5 versículos, vamos a leerlos. Todos los 5 versículos. Salmo 100, del 1 al 5. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Este salmo, la quiero introducir un poco. Los salmos eran formas de poesías. Se hacían cantos, himnos, alabanzas, gratitudes. Se hablaba también de muchas oraciones en los salmos, de las personas con sus experiencias, ¿verdad?, con Dios. Así que el Salmo es un libro bello que podemos aprender muchas cosas ahí. Ahora entendamos esto, ¿verdad? Tenemos que entender esto cuando uno predica, uno habla del Antiguo Testamento. Dios sabe todas las cosas, pero todavía no le ha sido revelado al hombre todas las cosas. Pero una de las cosas que vemos ahí, cuando comienza este salmo, es que Dios, o el escritor, está hablando y llama a todas las naciones para reconocer quién es Dios, para alabar a Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 3, donde quiero vayamos analizando bien este Salmo 100. Leamos, fíjense, del 1 al 3. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que ahí hay un llamado de reconocer quién es Dios. Y fíjense, llama a todas las naciones, porque Dios ama a todo el mundo. Porque de tal manera, ya cuando entramos al Nuevo Testamento, podemos ver de una forma bien clara esto. Cuando allá en este salmo se está hablando a las naciones que vengan y reconozcan quién es Dios. Que Dios creó al hombre. Dios hizo al hombre. Dios trajo al hombre a este mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, fíjese, que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Dios, en su Hijo Jesucristo, llama a todo el mundo otra vez para que le busque. Él, siendo nuestro creador, el que nos ha traído a este mundo, también toma una responsabilidad de ayudarnos
El hombre está caído, está muerto, necesita ayuda, necesita vida y Dios se lo ofrece. Así es que Dios se identifica como nuestro creador y nos busca. Es lo bueno, ¿verdad?, que Dios nos busca. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dijo. Ahora, vamos a leer otro versículo en el Nuevo Testamento, San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, ¿verdad?, porque ahí habla de las ovejas de su prado. Vamos a leer San Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora fíjense, noten esto. Jesucristo viene al mundo y aquí se identifica con, o sea, nos identifica a la raza humana, a los que hemos de seguirle, con un animalito, una oveja. La oveja es un animalito bien indefenso, ¿verdad?, que necesita protección, aún de un ratón, yo creo. Así es que Jesús dice, mis ovejas, fíjense, oyen mi voz y me siguen. Los que seguimos a Jesús tenemos que prestar mucha atención que a quien nosotros debemos de seguir es a Él, no a nadie más. Ahora, hay personas en este mundo que debemos de estar agradecidos a Dios, por ejemplo, ¿verdad?, de que hay personas que nos han ayudado a conocer a Jesús. Pero no es a esas personas que tenemos que seguir, sino que es a Jesucristo. Mis ovejas, o sea, son de Él. Hay muchas personas que dicen mis hijos, o mis hijas, mi iglesia. Todo eso está mal porque eso pertenece a Dios. Pero es una forma del ser humano, se posesiona de lo que no le pertenece. Eso le pertenece a Dios, no al hombre. Pero los hombres quieren siempre tomar ese libertinaje, esa posición que no le corresponde. Pero escuche bien, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Debemos de seguir a Jesucristo. Si hay personas que podemos mirar sus ejemplos, qué es lo que creen, qué enseñan, y nos van a ayudar. Pero es Jesucristo a quien nosotros tenemos que seguir. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero hoy día hay muchas religiones que la gente están siguiendo. Tanto nombre, donde las personas están siguiendo esos nombres y no a Cristo. Ahora fíjense, y dice, y yo les doy vida eterna. Ese regalo grande de Dios es vida eterna, vida para siempre, que jamás termina. Cristo, mi amigo que me escucha, te la está ofreciendo en este momento. Que posiblemente tú sintonices Facebook o YouTube y de pronto tú te encuentres con este mensaje. Que Dios
te está hablando directamente a ti. Y Dios te está ofreciendo vida eterna. Y yo les doy, ¿qué? Vida eterna. Porque lo que Dios regala es eterno. Es para siempre. Es algo perfecto. Es algo que Él no lo quita, ni nadie lo puede quitar. Fíjense. Yo les doy vida eterna y nadie las puede arrebatar de mi mano. O sea que hay una amistad. Hay un compañerismo. Hay una relación. Hay una unidad que Dios te ofrece en Jesucristo. Y esa unidad nadie la puede quitar. Ahora yo entiendo que por ahí dirá alguno, sí, el pecado la puede quitar. Bueno, el hombre le gusta añadir a la palabra de Dios. Es por eso que hay este Salmo 100, perdón, quise poner enfrente un templo, ¿verdad?, de lo que conocemos hoy día, porque el Salmo 100 podemos mirar ahí como si fuera el templo que fue edificado, pero todavía no había sido hecho. Porque vamos a leer, ¿verdad?, este asunto de este Salmo 100 y lo que Dios nos enseña, cómo nosotros debemos de entrar a un lugar que se habla de Dios. ¿Verdad? Vamos a, por ahí Steven puede poner una iglesia, o no una iglesia, la iglesia somos nosotros, pero un lugar donde se adora, que se le llama templo, una casa. Ahora fíjense, cuando Dios llama a las naciones, tiene un plan. Y en ese plan, Dios te dice cómo tú debes de actuar. Nosotros no podemos poner condiciones. ¿Verdad? Ahí hay un templo, una casa. Y vamos a suponer que eso es lo que el Salmo 100 está hablando. Pero va más allá, ¿verdad? Cuando vamos a los otros versículos que vamos a leer, va más allá de una casa como esta, de un templo como este. Porque, déjame decirte, Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Dios está en el cielo. El templo, cuando fue formado por Salomón, era un simbolismo del cielo, de lo que Dios tenía preparado para el hombre. Así es que cuando leemos ahí, ¿verdad?, que Jesucristo llama a sus ovejas y nos da vida eterna, hay una relación, hay una amistad, hay una protección, hay un cuidado. Hay algo ahí que Dios ha preparado para mi vida. Y es la que tenemos que poner atención. No lo que dicen los hombres, no lo que enseñan las religiones, las tradiciones, los malos maestros, los falsos maestros. Pero debemos de aprender a poner atención a lo que Dios dice, a la palabra de Dios. Y déjame decirte esto, en el Nuevo Testamento. Es por eso que si yo predico en el Antiguo Testamento, donde tomo este texto y habla ahí de un templo. ¿Por qué un templo? Vamos a seguir leyendo los próximos versículos de, por ejemplo, Efesios, capítulo 5, versículo 19 al 20. Fíjense cómo dice. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por
todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Vamos a regresar al Salmo 100. Y quiero que notemos esto. Vamos a leer. Leímos versículos hasta el 3, pero vamos a ir al 4. Vamos a leer al 4, por ejemplo. Fíjense lo que dice. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Muy bien, cuando leemos estos versículos que dice, entrad por sus puertas, ¿verdad? Es un lugar, es un templo. Como digo, no quiero indicar que está hablando del templo hecho por Salomón, pero recuerde que el templo hecho por Salomón es un símbolo del cielo. Dios lo había hecho para dejar saber lo que venía al hombre. Ahora, cuando dice, entrad por sus puertas, ¿cómo debes de entrar cuando tú vas a un templo? Que te van a hablar de Dios, que te van a enseñar algo nuevo acerca del Señor. Entrad por sus puertas. Ahora, fíjate cómo dice, con acción de gracias. O sea, es como cuando nosotros vamos a un lugar, ¿verdad? A un templo, no digo iglesia porque la iglesia somos nosotros. Y hay esa tendencia de decir, vamos a la iglesia. Pero veamos esto que Dios está enseñando aquí es, en este salmo, entrad por sus puertas. O sea, si uno entra por alguna puerta es que es un templo, es una casa, es un lugar donde hay puertas y vamos a entrar por ellas. Ahora, déjame decirte, Dios es el que decide lo que se hace en su templo. Dios es el que hace, Él especifica cómo debemos de entrar, cómo debemos de ser, cómo debemos de actuar, cómo debemos de pensar. Ahora, fíjense, con acción de gracia. Ahí leímos en Efesios, ¿verdad? Que en la forma correcta de que nos presentemos cuando vamos a un templo para cantarle al Señor, ¿verdad? Que hay himnos, hay alabanzas, hay cantos espirituales. Ahora fíjate, cuando nosotros entramos por esas puertas, fíjate en la forma en que Dios quiere que entremos. Ahí no habla, por ejemplo, de vestimenta. Hay muchas iglesias que si usted no va bien vestido no puede entrar. Pero en este lugar del Salmo 100, Dios no habla de vestimenta. Ahora, por supuesto que si vamos a un lugar donde se va a hablar de Dios, debemos de vestir correctamente. Yo nunca he venido a un servicio con pantalones cortos, ni con una camisetita enseñando los músculos. Porque eso es, yo diría, una falta de respeto y una llamada de atención a su persona y no a Dios. Así que cuando yo me presento para hablar de Dios, debo de tener mucho cuidado cómo yo me presento. ¿Cuál es mi vestimento? Porque hay personas y uno las ve predicando y el vestimento llama más la atención que Dios. Y esto es triste, ¿verdad? Lo vemos en nuestros días. Pero en este salmo, bueno, yo diría, si usted viene y nosotros los humanos somos de cierta forma,
salimos de nuestra casa y cuando estamos llegando al templo, nos ponemos a pensar, bueno, cerré el garaje de mi casa, apagué la estufa, le dejé comida al gato y al perro, cerré el agua, apagué el termostato del aire acondicionado, lo que sea. O sea que nuestra mente no viene preparada como Dios nos dice que vengamos. Nuestra mente viene llena de problemas. Me discutí con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el vecino, en el trabajo. En nuestra mente viene un caos. Y cuando abrimos las puertas es como, sigue lo mismo, sigue ese caos, siguen esos pensamientos. Pero pon atención a este salmo, en la forma en que Dios quiere que tú entres a su presencia. Porque la presencia de Dios es santa. La presencia de Dios exige reverencia. Tenemos que poner mucha atención a lo que Dios nos dice. Algo que vemos es esa falta de irreverencia en nuestros días. Las personas van a los templos como a ellos les da la gana, brincan, saltan. Pero es Dios, querido hermano y hermana y amigo, el que nos deja saber cómo debemos de entrar a un templo, cómo debemos de venir ante su santa y bendita presencia. Y nos dice ahí el Salmo, entrad, ¿verdad? Si es la presencia de Dios, porque es a la presencia de Dios que está llamando. Entrad por sus puertas. En el templo, pues habían puertas, por ejemplo, cuando se hizo. Y Dios exige, pide que cuando entremos por esas puertas, que entremos con acción de gracias. Ahora, ¿qué es esto? Acciones de gracia. Gracias, Padre. Gracias por este bello día. Gracias porque tú me has permitido levantarme de mi cama. Gracias porque yo puedo abrir estas puertas y entrar a este lugar para alabarte, para darte gracias. Gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, gracias por la comida. Gracias por mi hogar. Gracias por mis hermanos, a quien vengo a alabar. Estamos alabando aquí junto con los hermanos. Nos juntamos en este momento. Gracias, Padre, por la persona que usted ha puesto para predicar y traernos el mensaje en este día. Gracias por aquella persona que mapeó el piso. Gracias por aquella persona que limpió los muebles, los asientos. Gracias por aquella persona que limpió el baño. Y así podemos dar gracias por tantas cosas cuando entramos por las puertas de un templo. Y no venir con una cabeza llena de malos pensamientos. No venir con una cabeza que no se concentra quién es Dios. Pero piense lo que Dios está demandando de usted. Olvídese de todas esas cosas que lo distraen. Y prepárese, mi hermano, mi hermana y mi amigo, porque Dios está llamando a todas las naciones para que vengan en reverencia a darle gracias a Él. Gracias porque Él es bueno. Gracias porque es nuestro Creador. Gracias porque podemos respirar. Gracias por el sol, por la luna, por las estrellas. Gracias por el agua. Wow. Entrad por sus puertas con acción de gracia.
Si podemos entrar a un templo, a un lugar, y si queremos podemos arrodillarnos, ¿verdad? Muchas iglesias, muchas personas tienen esa costumbre, buena costumbre, de que entran a los templos y en vez de irse a hablar, van y se arrodillan en el santuario, se arrodillan en algún lugar para darle gracias a Dios. Eso es lo que Dios está demandando. Cuando abra las puertas y entres, sea agradecido a Dios. Las gratitudes son para Dios. Él se las merece todas. Así es que habla de los atrios, ¿verdad? Y ahí vamos vislumbrando un poquito el templo que fue hecho. No estoy diciendo que este salmo está hablando de ese templo porque no había sido construido. Pero recuerde que Dios en el cielo, el simbolismo del templo era lo que había en el cielo. Y cuando nosotros venimos, es por eso, déjame decirte, me vino a la mente. Los discípulos le dijeron al Señor Jesucristo, mira el templo, qué belleza, qué grandeza. Y el rey Herodes, el grande, fue el que había hecho ese templo, lo había reedificado, porque el templo había sido quemado. Y ahora un rey fue el que lo arregló y lo puso bello. Y Jesucristo le dice, ¿saben qué? Miren todas estas cosas. Y les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no caerá, hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque Dios no habita en templos. Dios está en el cielo, en un lugar santísimo. Entonces entremos a sus atrios, ¿verdad? El templo tiene los atrios también. Tiene el lugar santo, el lugar santísimo, que no lo vemos aquí, en este salmo. Porque a Dios lo que le interesa es que el hombre se acerque a Él, al lugar donde Él está en el cielo. Déjame decirte, Dios está en todas partes. Él te escucha. No necesitas ningún templo. No necesitas ningún lugar. Así le dijo a la mujer de Samaria. Mujer, créeme que vendrá la hora. Porque muchos dicen que hay que ir a Jerusalén, al templo. Pero déjame decirte, viene la hora y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Aquí no está hablando de templos. No está hablando de lugar. Porque Dios no habita en templos. Dios es muy grande para habitar en un templo, hecho de mano de los hombres. Así es que, tú que me puedes escuchar en este día, fíjate cómo Dios, qué belleza la de Dios. Entremos a sus atrios con alabanza, que lo alabemos, lo glorifiquemos, cantemos himnos, salmos a su nombre. Démosles la gloria, la honra a Él, porque se lo merece. Nuestro Creador, nuestro Hacedor, aquel que nos ha regalado la vida, merece toda honra, toda gloria, para siempre. Qué lindo es el Señor. Vamos a buscar a Mateo capítulo 6, versículo 31 un momentito. Y fíjese lo que Dios no quiere que usted venga en esta forma al templo. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Fíjense, el Señor Jesucristo sabe de la condición del hombre, los afanes nuestros, como estaba explicando al principio. Y Cristo nos está diciendo, no os afanéis por esta vida. ¿Qué es esta vida? ¿Qué nos ofrece? Por más que nosotros querramos ser en esta vida, todo va a terminar. Pero no, nosotros pensamos, venimos, abrimos las puertas del templo y pensamos, bueno, en una hora va a comenzar el juego de béisbol, el fútbol, el restaurante para ir a comer. Bueno, tenemos que ir allá a la tienda a comprar una ropa. Pero en esos momentos que Dios nos está diciendo entrar por sus puertas con acciones de gracia, la persona, sus pensamientos han sido invadidos por esta vida, por los quehaceres de la vida, por los problemas de la vida. Ahora, Dios no ignora, ¿verdad?, que hay muchas cosas que tenemos que obtener. Él lo sabe. Pero hay un momento en nuestra vida que Dios nos pide que seamos reverentes ante su presencia. Venimos tal vez 2 horas el domingo y ya el resto de la semana nada. Y venimos todos preocupados. Hay personas que uno las invita a la iglesia y dice, bueno, es que si es a las 11, fíjate, a las 11 hice ya compromiso. Si es a las 10, bueno, a las 10 tengo que hacer algo. Si es a las 4 de la tarde, bueno, a las 4 de la tarde tengo que hacer esto. Y no hay tiempo para Dios. Pero sí hay tiempo, porque Dios ha hecho el tiempo. Y podemos sacar el tiempo, pero no queremos. Hay tantas cosas que son primero que Dios. Qué triste es la condición del ser humano. Pero el Señor Jesucristo te dice en este día, incluso cuando hablaba, decía, mira, con toda la gloria de Salomón, con sus riquezas, jamás se pudo vestir como una flor del campo. O sea, el mismo Salomón tuvo que decir, vanidad de vanidades es la vida. Pero Jesucristo te dice, buscad el reino de Dios y su justicia en primer lugar, y todo lo otro será añadido. A mí me gusta el deporte, y hoy hay deporte, pero si el deporte es a esta hora, no voy a dejar esta hora por el deporte. Esta hora es para el Señor. Esta hora es para estar ante la presencia de Dios. Y más, si Dios me da el privilegio, la bendición, la oportunidad de hablar de Él. El deporte que se espere allá, para la tarde o para mañana, otro día, no me interesa. Yo fui deportista y dejé el deporte, porque Dios es más importante que el deporte. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo otro será añadido. O sea, Dios no está ignorando lo que tú necesitas, lo que tú deseas. Dios no lo ignora. Incluso dice, y Dios añadirá todas esas cosas. Pero primero es la honra y la gloria a Dios, el tiempo para el Señor. Pero no hay tiempo para Dios. Cuando vino el COVID, la gente se desaparecieron. No hay tiempo para Dios. Aquí estaba cerraron aquí, por eso no vinimos. Pero a mí, yo no voy a correrle a una enfermedad. Ahora sí, los hombres y el diablo tratan de cerrar los lugares para que a Dios no se le adore. Y una iglesia, en su mayoría falsa, corre y se esconde y no vuelve más.
Esa es la triste condición del ser humano. Pero Dios, qué bonito que Él nos llama. Ese salmo hace un llamado a las naciones. Ahora quiero terminar, ¿verdad? El tiempo se me ha ido. Y no voy a terminarlo, no puedo terminarlo porque lo más importante no lo pude tocar. Y quiero dejarlo, Dios mediante, para el próximo domingo, si Dios me da la oportunidad. Porque quiero tomarme el tiempo. Porque a este salmo, si es el templo que Dios está mirando, le falta algo muy importante. Y es el lugar santísimo. ¡Wow! Es lo más importante. Y yo en 2 o 5 minutos no puedo hacerlo. Así que espero usted que me escucha, ya que Dios le da la oportunidad el próximo domingo para escuchar lo mejor de lo que viene. ¿Qué es? ¿Y qué es el lugar santísimo? ¿Qué era? Así que en este día dejo el mensaje ahí. Y fíjate cómo Dios te llama. Para que tú le reconozcas que Él te hizo a ti. Que Él te formó, que Él te trajo al mundo. Que Él te da la respiración. Que si tomas agua, Él la hizo. Si comes arroz, Él lo hizo. Si comes papa, Él lo hizo. Todas aquellas cosas que tú participas, Dios la hizo. Prende una luz, Dios la hizo. Y ese es el Dios, mi amigo, que te llama. Gracias a Dios por el Salmo 100, pero el Salmo 100 ya pasó esa era. Y llegó una nueva era, donde Jesucristo se sacrificó por ti, mi amigo que me escucha. Él entregó su vida por ti. Y es lo que quiero enfatizar el próximo domingo, si el Señor me permite. Que es el lugar santísimo de ese templo. ¿Qué era? ¿Qué simbolizaba? Y la separación que había entre el hombre y Dios. No era posible el hombre acercarse a Dios. Pero en este día, Jesucristo, mi amigo que me escucha, te llama y te dice: ven a mí, acéptame, cree en mí. Y es lo que la palabra de Dios nos enseña, que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y tú puedes invocar el nombre de Jesucristo en este momento. Un mensaje, si la mención de Jesucristo no tiene sentido. No hay por qué darlo. No hay por qué traerlo. Porque no hay salvación fuera del nombre de Jesucristo. Así que, mi amigo, Jesucristo te espera con los brazos abiertos en este día, en esta hora, en este momento, para decirte: bienvenido, bienvenido al cielo. Gracias, Padre, gracias por este día. Y que este mensaje haya sido y será de mucha bendición, de levantamiento, de salvación para muchas personas. Especialmente el pueblo de Dios, que podamos venir con gratitudes y alabanzas y darle a usted la honra y la gloria que usted merece. Y no entrar a un lugar con nuestra cabeza llena de problemas, pensando en tantas cosas menos en usted. Ayúdenos, Padre, que su Espíritu Santo nos dé ese poder, y ha sido puesto para darnos ese poder y esa ayuda de adorarlo a usted en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.